Hola amigos, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ayer me enteré de una noticia que me dejó sorprendido. Eran unas declaraciones de Óscar Puente, referentes pues a lo que nos afecta a todos aquellos que tenemos un vehículo, los que tenemos un coche. Y dice que ya no se tiene libertad para ir a cualquier sitio, que la libertad tiene unos límites y que el derecho de coger un coche e irte a cualquier lugar, pues esta libertad no existe, este derecho no existe. Lo digo aquí textualmente y ahora os lo voy a leer. Que salió aquí la noticia de La Vanguardia, yo no sé si la vais a poder ver bien. Bueno, ya sé que aquí con la tableta no se ve muy bien, pero os lo voy a leer. Dice: la batalla por la libertad es sorprendente y se olvidan de que la libertad tiene sus límites y el derecho para ir en coche a cualquier parte no existe. Vuelvo a repetirlo. Lo vuelvo a repetir. La batalla por la libertad es sorprendente y se olvidan de que la libertad tiene sus límites y el derecho de ir en coche a cualquier parte no existe. Esto significa que este ministro tiene la pretensión de quitarnos la libertad de utilizar el vehículo. Primero tengo que decir que esto contradice con la Constitución, en que dice que cualquier español pues, se puede desplazar por cualquier lugar de todo el territorio español. En cualquier lugar de la nación española, cualquier español se puede desplazar. Tiene esta libertad de movimiento, aunque no especifica si esta libertad de movimiento puede ser andando, corriendo, yendo como una bicicleta o yendo como un vehículo, como puede ser un coche o una moto. En esto no lo especifica, pero sí especifica que se tiene la libertad para desplazarse en cualquier punto de toda la geografía española. Existe esta libertad y la Constitución la ampara. Pero hay que irse con cuidado porque este gobierno, Partido Socialista, como este ministro Óscar Puente, de la cual ya se sabe que tiene la fama de ser un mal educado, un macarra, un sinvergüenza, una persona irrespetuosa, pero ya se sabe que Pedro Sánchez le viene bien poner ministros que sean de un nivel intelectual inferior, porque no solo es este de manifestar que los españoles no tenemos libertad de coger el coche y irnos a cualquier parte, sino que también tiene otros ministros que en estos días, a pocos días de ser ministros, porque llevan pocos días, este nuevo gobierno lleva pocos días, pues, por ejemplo, ayer el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que a raíz de lo que habían manifestado los jueces, no sé si el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, de que toda la ley de amnistía es plenamente inconstitucional, pues dijo que el organismo, el ente jurídico es, digamos, una entidad privada. Pero estos propios son palabras propias de un ministro analfabeto, porque las instituciones judiciales no son privadas, no pueden ser privadas, es pública, es algo de servicio público. Luego también otra frase destacada de otra ministra del gobierno Sánchez, una que es ministra de la vivienda, de la cual no me acuerdo el nombre, que dijo que los trabajadores no serían despedidos si no hubieran empresarios. Por tanto, no tendría que haber empresarios. Pero vamos a ver, si no hay empresarios, ¿cómo se saca adelante el país? ¿Quién lleva a las empresas? Claro, ella prefería que no hubieran empresarios, porque así no habría despidos de trabajadores. Pero ¿en qué cabeza cabe este tipo de cosas? Bueno, dejando aparte de esto, quiero decir que hay ministros del gobierno de Pedro Sánchez que tienen un nivel de ignorancia bastante elevado y además de arrogancia, como es el caso de Óscar Puente. Pero bueno, este ministro de Transportes no nos podemos andar con bromas, porque también nos ha dicho que su política desde el ministerio va a ser pues que las carreteras van a poner más radares, más cámaras multas. Si antes los bandoleros asaltaban las diligencias,
ahora los bandoleros que hay en las carreteras españolas es el gobierno, a través de los radares y a través de las cámaras multas, que se están multando a todos los que tienen vehículo y pues con esto están recaudando muchísimos millones. Incluso están poniendo cámaras en las ciudades también como afán recaudatorio para ir sacando a la gente, para saquear a la gente, poniendo otras nuevas obligaciones, otras nuevas normativas, por ejemplo, reduciendo los límites de la velocidad. Si antes de las ciudades el límite de velocidad era a 50 por hora, ahora lo han reducido a 30 y van más a la baja. O sea que ya prácticamente quieren que vayamos a velocidad de caracol. Pues bueno, las pretensiones de la Agenda 2030 es que no utilicemos los vehículos, que no utilicemos los coches. En todo caso, pues que se hagan utilizar coches eléctricos. Los coches eléctricos no están al alcance de la inmensa mayoría de la población porque son muy caros. Y tema aparte es pues que las prestaciones que tiene tampoco son las adecuadas, porque los coches eléctricos son muy caros y también tienen una fecha de caducidad mucho más próxima, duran menos tiempo. Cuando ya has hecho una determinada cantidad de kilómetros, ya se tiene que cambiar la batería. Y este tipo de batería cuesta miles de euros. Y en algunos casos, incluso prácticamente lo que cuesta otro coche nuevo. Son unos coches que limitan los kilómetros que se pueden hacer, porque las cargas de los coches eléctricos dan para una determinada cantidad de kilómetros, que todavía son muy cortas. Y además también, pues los puntos de carga eléctrica son muy escasos. Y además, los puntos de carga eléctrico conllevan su tiempo, que te puedes estar horas allí mientras el coche se está cargando. Te puedes encontrar también que en estos puntos de carga también hay otros vehículos eléctricos pendientes de ser cargados. ¿Hasta cuántos kilómetros puedes viajar? Yo me acuerdo que el primer coche eléctrico que estrené no era mi coche, era un coche prestado, era un coche de la empresa que se hacía servir por razones de trabajo. Y la empresa quiso presumir de ser ecologista, de ser Agenda 2030, de estar por el medio ambiente, de coches cero emisiones de carbono y todas estas tonterías. Pues este primer coche eléctrico apenas servía para menos de 100 kilómetros. No podías ir muy lejos. Y ahora se están hablando de coches que ya superan ya los 200 kilómetros o los 300 kilómetros. Esto es completamente insuficiente, porque como un coche que va con carburante, los coches convencionales, los coches normales y corrientes que hemos tenido hasta ahora, que los que van con gasolina, van con gasoil, si tenéis el depósito completamente lleno, podéis hacer más de 1000 kilómetros. Y además, en cada pueblo, en cada ciudad, hay una estación de servicio para llenarse el depósito. O sea que con el coche podéis ir de una punta a otra de España, de un extremo al otro de España, sin problemas, sin repostar que siquiera. Porque un coche normal, si lo tienes lleno a tope, puede dar para llegar al último extremo del país. Y una vez llegas al último extremo y necesitáis llenar el vehículo, pues vas a una gasolinera que en menos de 5 minutos ya te has llenado todo el depósito. Pagas y ya está, y te largas y haces otro viaje. Y no es como el coche eléctrico. El coche eléctrico, ¿a dónde vas? A encontrar un lugar de la carga. ¿A cuánto tiempo vas a estar para la carga? ¿Cuánta gente te vas a encontrar ahí pendiente de que el coche sea cargado? Las prestaciones. Es un coche que si tienes que acelerar para una maniobra de adelantamiento, imaginaos que se ha previsto un peligro, necesitas acelerar bien rápido. Pues un coche eléctrico no tiene la fuerza para acelerar de manera más rápida como es el caso de los coches de carburante. Y además, por ejemplo, si llevas una carga fuerte, si llevas mucho peso, pues tampoco aprieta mucho. Y si vas en una rampa, tampoco tiene fuerza para subir la rampa, y menos si llevas un remolque. Si llevas mucho peso en el vehículo eléctrico, si llevas mucha carga, es decir, por ejemplo, si llevas 5 pasajeros o si llevas un remolque atrás,
en una calle o una carretera que sea una pendiente, coche eléctrico no tiene fuerza. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta también que nos oculta mucho, y es que un coche eléctrico, si se incendia por los materiales que está compuesto, pues no se apaga el fuego. Si se enciende un coche eléctrico, si enciende la batería, está hecho de unos materiales que no se apagan con agua, tampoco se apagan con espuma, y no se apagan, venga a saber con qué se apagan. Entonces es un coche que se incendia y es un peligro. Es un peligro para los ocupantes y es un peligro para los que estén al lado. Por ejemplo, pues si tienes que hacer un viaje como un ferry, que tengas que ir de una tierra a otra tierra, por ejemplo, desde España a Marruecos, si quieres ir con coche tienes que hacer un viaje como un ferry que te lleva el coche. Pues un coche eléctrico le van a requerir unas medidas de seguridad para que no se incendie, no afecten a lo que hay alrededor del barco, porque no se va a poder apagar en caso de incendio. Pues entonces es un grave peligro y es posible pues que ni te consientan viajar como un ferry en un coche eléctrico, o bien se tendrán que poner unas medidas de seguridad extremas, por ejemplo, pues cubrirla, por ejemplo, como una especie de todo, como una lona que sea completamente antiinflamable y que sirva para proteger en caso de incendio. Esto os va a costar un pastizal. Bueno, pues todas estas cosas malas del coche eléctrico nos quieren imponer los de la Agenda 2030. También, otra cosa, perdóname que tengo un poco de tos, que ya sabéis, por ejemplo, que ahora en muchas ciudades, pues se ha prohibido que entren los coches que van con gasolina o con gasoil y solo pueden entrar los coches cero emisiones, o sea, los coches eléctricos. Entonces ya hay esta prohibición de entrar según qué partes de la ciudad, sobre todo en los cascos antiguos. Esto limita las libertades de los ciudadanos, porque solo pueden ir los que van con coche eléctrico, es decir, los ciudadanos que tienen una buena pasta gansa para poder disponer de un coche eléctrico. En cambio, los otros ciudadanos que no tienen coche eléctrico, sea porque no quieren un coche eléctrico, porque no es el coche adecuado, y además porque está muy caro, pues estos ciudadanos no tienen esta libertad de desplazarse en estas partes de las ciudades. Esto es un recorte total a las libertades. Ya os decía que nos quieren imponer coche eléctrico. Hasta tal punto que estos de la Comisión Europea, que también son Agenda 2030, han impuesto que a partir del año 2030, 2035, 2040 es obligatorio a los fabricantes de coches dejar de fabricar coches eléctricos y coches de carburante, y tendrán que fabricar coches eléctricos. Pues nos están quitando el coche de carburante. La excusa, pues salvar el planeta, cambio climático, cero emisiones, y todo esto es una falsedad tremenda. Pues ya veis que nos quieren quitar las libertades. Y tenéis que saber que aquí en España los que están con la Agenda 2030 son prácticamente todos los partidos políticos menos Vox, el Partido Patriota, Vox. Es el único que no está acorde con la Agenda 2030. Y este partido Vox, en algunos ayuntamientos donde toca poder, o algunas comunidades autónomas, pues ha conseguido quitar la provisión esta de que según qué partes de la ciudad no pueden circular los coches normales, solo pueden circular los coches eléctricos, ha conseguido quitar esta provisión. Mientras que en las demás partes donde gobierna, por ejemplo, el Partido Socialista, pues existen estas provisiones. Si no queréis que os quiten las libertades, no votéis a los partidos que están a favor de la Agenda 2030. No votéis al Partido Socialista, no votéis a Sumar, no votéis a los partidos separatistas como Esquerra Republicana, Junts, el PNV, Bildu y demás partidos nacionalistas o separatistas como el Partido Cántabro de Revilla, el Bloque Nacionalista Gallego o cualquier otro de estos partidos separatistas o nacionalistas. No los votéis porque son Agenda 2030. El único partido que no es de Agenda 2030 es Vox. Y los que van con la Agenda 2030 os van a complicar la vida en todos los sentidos. Os van a quitar derechos y libertades. Fijaos,
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que los coches de menos de 30 años tendrían que ser suprimidos de la circulación. Pero si la inmensa mayoría de los coches que hay en España tienen más de 30 años, además los coches normales y corrientes, los coches convencionales, los coches que van con combustible, es decir, con gasoil o con gasolina, son coches muy duraderos. Yo he tenido coches que me han durado 25 años y otros que también me han durado muchos más años, entre 15 y 20 años, muchos años. Y cuando los he dado de baja, todavía funcionaban. Y además, los coches, cuando más antiguos, más sencillos. Me acuerdo que los coches, por ejemplo, los coches fabricados en los años 70, el primer coche que me compré fue un Ford Fiesta, que era un coche fabricado en los años 70 en la planta Ford de Almusafes. Pues la mecánica era muy sencilla. Solo tenías que abrir el capó, tenías aquella cosa larga para mirar el nivel del aceite, que lo limpiabas, pues tenías un tapón para llenar de refrigerante, y en fin, tenías un tapón para cambiar el aceite, y todo era más sencillo, todo, incluso cambiar la rueda. Ahora los coches actuales, por nueva normativa, todos son mucho más complicados, que ya no es levantar el capó a ver qué se puede hacer para llevar un buen mantenimiento. Lo tienes que llevar a un taller mecánico donde un profesional te lo pueda mirar bien para lo del mantenimiento. Y además, ahora los coches, pues por normativa están obligados a llevar muchos chips en todas las partes del vehículo, que una pantalla pues te puede escanear la avería que puedes tener. Pero esta avería que te indica, muchas veces no es la avería que te está indicando. Y además, por ejemplo, nos han limitado mucho las libertades en la posición del vehículo, porque si hay algún problema, por ejemplo, si tienes un reventón, ya no te dejan llevar una rueda de repuesto igual a las otras ruedas, como se hacía antes. Si no, ahora te obligan a llevar una rueda más pequeñita, que va programada, de la que no puedes circular, no puedes usarla más de determinada cantidad de kilómetros. Es decir, que por la fuerza te obligan a ir al taller, a llevar la rueda reventada y pues ponerle una funda nueva, un neumático nuevo, o sea, volver a tener la rueda las mismas condiciones que tenías antes. Porque con la otra rueda, como no te dejan ni llevar rueda de repuesto, si te pasas unos determinados kilómetros, el coche está programado para ser bloqueado. O si tiene un determinado aviso, por ejemplo, que si tienes que cambiar el aceite o el aditivo que dicen que es para rebajar las emisiones, para que contamine menos, pues si no te lo cambias, se te bloquea también el coche, se te para. ¿Qué coño es esto? Te están privando de las libertades. Entonces, de los coches que habían antes, esto no sucedía. Y ahora, pues, ya veis, con la tontería de la Agenda 2030, lo que os quieren es quitar la libertad de que utilicéis los coches. Quieren que tengáis coches eléctricos que solo pueden usar los ricos, y los pobres a joderos. Y los coches que tenían los pobres a joderos. Yo me acuerdo que antes, pues en España, los coches solo lo tenían los ricos. Y a partir de los años 60, pues poco a poco la clase trabajadora empezó a tener coche. El primer coche era el 600. Y ya, por ejemplo, un poco más adelantado en los años 70, un coche como, por ejemplo, como un Fiat 131, un Fiat Super Mirafiori o un Renault 12, esto era un coche de rico. Y los demás tenían coches más pequeños. Y eran coches maravillosos que iban muy bien. Luego, pues, los coches fueron cambiando, se sacaron más modelos, se iba mejorando la estética, hasta tener en la actualidad la gama de coches, pues, de todo tipo, de todas marcas, de todo tipo de estética, con todo tipo de prestaciones. Cada vez los coches han dado a más. Porque, por ejemplo, me acuerdo que el primer coche que tenía, para subirte o bajarte el cristal de la ventana, pues tenía un manillar que se tenía que mover así. Así subías o bajabas el cristal. Y ahora, pues, el cristal de la ventana, de la puerta, pues, tocando un botón, sube y baja. Hoy prácticamente todos los coches tienen estas prestaciones. O sea, se han ido mejorando. Y también, como que cada vez más gente ha tenido coche, ha habido también
un mercado de segunda mano. En los primeros años, los coches que se pedían, pues pedías un coche y te hacían esperar meses, porque había más demanda de lo que se podía producir. Y ahora, pues, un coche en poco tiempo lo tienes, en 2 o 3 días, el modelo que tú deseas lo tienen, porque si no lo tienen en un concesionario, lo piden en otro, lo transportan y te lo traen y ya lo tienes. Y claro, los primeros tiempos, la gente cuando empezaba a tener coche, pues no todos podían tener coche. Iban pues, unos iban en bicicleta, luego cuando tenían ya un mayor poder adquisitivo empezaron a tener, por ejemplo, motos para desplazarse, para viajar, para ir al trabajo. Me acuerdo de las primeras motos como el Mobilet o el Vespino, que eran unas motos muy populares. Pero más adelante el poder adquisitivo de la gente mejoró porque había mucho trabajo y la gente empezó a comprarse coches. Y claro, esto poco a poco, con el paso del tiempo, cada vez más gente tenía coche y se querían cambiar de coche. Entonces el coche antiguo, que todavía funcionaba, pues lo podían vender de segunda mano. Y cada vez, pues han habido coches de segunda mano. Ahora tenemos coches de segunda mano para todos los gustos y para todos los precios. Unos mejores que otros, unos más estropeados, otros en mejores condiciones. Pero quiero decir que hoy en día tener un coche está prácticamente al alcance de todo el mundo que tenga más o menos un mínimo de dinero. O sea que el coche es el símbolo de la libertad. ¿A quién no le gusta tener coche? Cuando un joven empieza a trabajar, lo primero que piensa comprarse, cuando ya empieza a tener dinero, es un coche. Un coche para poder viajar, un coche pues para ir de marcha con los amigos, un coche pues para tenerlo y para usarlo. Escondía tener un coche indispensable. ¿Quién es que no quiere tener un coche? Prácticamente nadie. Todo el mundo necesita coche. ¿Por qué? Porque como un coche, pues vas al trabajo. Si necesitas ir al médico, vas al médico. Si necesitas ir a la capital de la provincia, vas a hacer un trámite, coges el coche. Si tienes que ir al supermercado a hacer las compras, coges el coche, llenas el carro de la compra, lo llenas al maletero toda la compra. Un coche es indispensable. Incluso familias, para llevar a los hijos a la escuela, también necesitáis el coche. Nos quieren imponer transporte público, pero el transporte público tiene muchos inconvenientes. Para empezar, el transporte público es más caro, es más costoso que el transporte privado, que el coche particular, es mucho más caro. Porque si veis el precio del billete, lo comparáis con lo que os gastáis en la gasolina, en el carburante, pues hay bastante diferencia. Por tanto, es mucho mejor usar el coche privado. Además, como el coche privado, tenéis más libertad. Lo podéis coger a la hora que queráis. Os vais a la hora que queráis. Con el transporte público hay que estar pendiente de unos horarios. ¿A qué hora llega el autobús? ¿O a qué hora llega el tren? Para cogerlo, y luego cuando llegas al lugar, al destino, pues se baja de ahí, te mueves, y luego también tienes para regreso, también estás pendiente de un horario. Y este horario puede ser que el autobús o el tren no salga hasta dentro de 2 horas, por ejemplo. ¿Y qué haces en estas 2 horas? Y además tienes que ir a un determinado punto, a un determinado lugar, la estación del tren o la parada del autobús. Esto tampoco es lo mismo, porque también te puede pillar lejos. Entonces, transporte público tiene ventajas, yo diría que no. Además, el transporte público hay cualquier tipo de gente. Por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, en Barcelona, hay mucha delincuencia. Y hay mucha delincuencia porque la tolera, la consiente el gobierno. Y además la proporciona, la promociona el gobierno. Interesa que haya mucha delincuencia. Entonces, con tanta delincuencia alrededor no vas tranquilo en ninguna parte. Cuando coges el metro, tienes miedo. Cualquier delincuente puede estar por ahí. En el autobús también. Y cuando coges un autobús o vas como el tren, también te puedes encontrar con gente irrespetuosa, con gente drogada, con gente que no va con un mínimo de higiene y apesta, con borrachos. Entonces, como este tipo de gente, ¿a quién le gusta viajar con este tipo de gente así? Gente que apesta, gente que es peligrosa, gente drogada,
gente de mover. ¿A quién le gusta viajar con este tipo de gente? Entonces, quien puede, si puede ir con el transporte particular, con su propio coche, mucho mejor. Entonces, esta es de las libertades que os quieren quitar. Y además, os quieren poner muchos más impuestos. Impuestos de las emisiones, impuestos del cambio climático, impuestos de no sé qué, de la ecología, del medio ambiente, impuestos de la transición de no sé qué. Mogollón de impuestos. Están en contra vuestra. Entonces, si no queréis que se pierda el coche, si no queréis que os quiten la libertad de movilidad, si no queréis que las carreteras os pongan muchas más multas, si no queréis que os obliguen a usar coche eléctrico que no vais a poder usar y que tampoco es más seguro, porque si se incendia un coche eléctrico, pues no os vaya a salir. En un coche convencional, si ocurre un accidente, si se incendia, ya sabéis lo que tenéis que hacer es pagar el contacto. Si hay en una situación de extremo peligro, lo primero que tenéis que hacer siempre es pagar el coche, porque si el coche choca y ocurre algo, no se va a incendiar el coche. Entonces, hay una mayor posibilidad de que salvéis la vida. En cambio, un coche eléctrico, si se incendia, no os vaya a salir, porque con un coche eléctrico no hay manera de apagar el fuego de un coche eléctrico. Luego, con la excusa esta de la contaminación, que si el cambio climático, que si las emisiones de carbono, una serie de tonterías, de falsedades. Para empezar, para la fabricación del coche eléctrico es todo mucho más contaminante, porque para producir la materia prima, con lo que hacen las baterías, por ejemplo, el litio, el cadmio y no sé qué más materiales, para fabricar una batería se necesita muchísima agua, millones de litros de agua. Y me pregunto, ¿este despilfarro de agua, cuando se queja de que hay mucha escasez de agua, de cambio climático, pues esto no es más contaminante, esto no es peor? Evidentemente que sí. Y la fabricación de los coches eléctricos en su conjunto es muchísimo más contaminante. Y más contaminante que los coches convencionales, los coches que van con carburante. Incluso lo que, digamos, contamina, entre comillas, los coches de carburantes a lo largo de toda su vida. Imaginemos que un coche de carburante dura 20 años. Pues lo que contamina, en comparación con lo que contamina un coche eléctrico, es infinitamente inferior. Y aunque se diga que un coche eléctrico son 0 emisiones de carbono, lo que hay detrás del coche eléctrico, la fabricación del coche eléctrico, la batería del coche eléctrico y la infraestructura del coche eléctrico, de los cargadores, de generar la electricidad que necesita el coche eléctrico, es muchísimo más contaminante. Y esto os lo están ocultando. ¿Qué pasa? Bueno, una cosa muy complicada de explicar, la Agenda 2030, que lo que buscan es tener más controlada a la población. Los que están en la cúspide social, los que están arriba, los que tienen el poder, los que mandan, quieren tener aún mucho más poder y quieren controlar más a la población y quieren hacerles cambiar el modelo de vida en que se basa, pues no usen el coche, no tengan libertades, no se puedan desplazar, no puedan comer determinados alimentos y que vivan siempre agojonados, teniendo que pagar todo muy caro y que tengan la vida muy complicada, porque así los pueden controlar mejor. Os tendríais que informar mejor y saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Bueno, pues ya cada vez más gente abre los ojos, más gente se da cuenta de lo que está pasando y cada vez se opone más a esto. Entonces, pues, tened en cuenta pues lo que dijo este ministro. Y ahora pues, os lo repito, porque seguro que las libertades no las quiere perder nadie. Lo voy a repetir. Dice, la batalla por la... Perdonen, el que lo ha dicho es Óscar Puente, el ministro de Transportes de Pedro Sánchez. Óscar Puente. Este que tiene fama de maleducado, de macarra, de gilipollas, de cabrón, de lo que queráis. Una persona con muy bajo nivel. Una persona que ni sería apto para ser ministro. Pero para lo peor, sí puede y sí le gusta. Porque les gusta tocar las narices a todo el mundo y nos va a tocar las narices. Pues ya diciendo que en las carreteras va a poner más multas, más radares, más cámaras para multaros más, va a prohibir que en las ciudades no puedan circular los vehículos normales, los que hemos utilizado hasta ahora,
y pues que tampoco vamos a tener libertad de desplazarnos, porque esto que nos quiere imponer, por ejemplo, la huella de carbono, cuando desaparezca el dinero en efectivo y todos tengan que pagar con tarjeta y se vea lo que te estás gastando, por ejemplo, en gasolina para un vehículo, con lo cual te vas a ver los kilómetros que haces, o por lo menos la gasolina que gastas, pues te va a prohibir pues circular determinada número de kilómetros. Entonces, si por ejemplo desde aquí, por ejemplo en Gerona, para viajar a Barcelona o para viajar a Madrid, por los kilómetros que vas a necesitar, no te lo va a consentir. Te va a quitar esta libertad de viajar, de desplazarte. Y toda persona tendría que poder, pues, viajar a donde le diera la gana. Una persona que trabaja mucho, una persona que hace muchas horas extras, se pasa unos meses haciendo unas horas extras para ganar más dinero y con este dinero pagarse un viaje propio con su propio coche al otro extremo del país, o por ejemplo si quiere visitar a un amigo que tenga en otro país, por ejemplo en otro país de Europa, por ejemplo en Alemania o en Polonia o en Dinamarca, un poquito lejos de aquí en España, con lo que vas a necesitar hacer muchos kilómetros. ¿Quién es quién para impedir a esta persona viajar con su propio coche para ir a ver a su amigo o a su amiga que está a 4.000 kilómetros de su casa? 4.000 kilómetros ida y 4.000 kilómetros vuelta, 8.000 kilómetros. ¿Quién es para prohibirte viajar? Para impedirte viajar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es esto de privar de las libertades? Esto no lo podemos consentir ni lo podemos permitir. Por eso os quiero repetir la perla esta de Óscar Puente, que os quiere quitar las libertades y además dice que no tenéis ningún derecho a viajar. Repito textualmente las palabras, las repito. La batalla por la libertad es sorprendente y se olvidan de que la libertad tiene sus límites y el derecho para ir en coche a cualquier parte no existe. El derecho de ir en coche a cualquier parte no existe. Esto lo ha dicho Óscar Puente, ministro de Transportes. Y también dice que, pues, se olvidan que la libertad tiene sus límites y el derecho a ir en coche a cualquier parte no existe. Para Óscar Puente, la libertad tiene sus límites y el derecho de poder viajar, ir a cualquier parte, esto no existe. O sea, que no hay libertad, que no quiere libertad, que quiere quitarnos la libertad y lo vais a consentir. El caso es que las libertades, no tiene que haber ningún límite a las libertades. Las libertades tienen que ser, cuantas más libertad, mejor. De acuerdo que también tienen que haber algunas obligaciones, por unas obligaciones de sentido común. Pero las libertades, cuantos menos libertades nos quiten, mucho mejor. Y en esto tenéis que ir con mucho cuidado, porque nos quieren quitar las libertades. Pedro Sánchez nos quieren quitar las libertades. Alberto Núñez Feijóo nos quieren quitar las libertades. Los gobiernos de la Generalitat, da lo mismo que sean de Esquerra Republicana como que sean de Convergencia, o sea, los de Junts en la actualidad, o del Partido Socialista, nos quieren quitar las libertades. ¿Por qué nos quieren quitar las libertades? Porque son Agenda 2030 y todo lo que sea Agenda 2030 significa quita de libertades. No solo hay quitarnos la libertad de viajar o de poder entrar en el casco antiguo de la ciudad o en cualquier lugar de la ciudad que les interese. No solo quitarnos estas libertades, sino quitarnos las libertades en otras cosas. Quieren quitarnos la libertad de tener dinero en efectivo para así controlarnos más. Quieren quitarnos la libertad de poder comer lo que nos apetezca, comida sana, para obligarnos a comer insectos, comer carne sintética y beber mierda. En esto también nos quieren quitar la libertad. Y nos quieren quitar las libertades en muchas cosas. Y esto lo tenemos que impedir. Por tanto, es importante que estéis informados sobre esto y que no volváis a votar a Pedro Sánchez. No volváis a votar a Alberto Núñez Feijóo. No volváis a votar a aquellos que se alienan con la Agenda 2030. Y afortunadamente aquí en España solo hay un solo partido que está en contra de la Agenda 2030, que es Vox, el Partido Patriota, el Partido de las Libertades, el partido que lidera Santiago Abascal. Es importante que os informéis, aunque los actuales defensores de la Agenda 2030 a Vox lo llaman la ultraderecha,
esta palabra tan fea, ultraderecha. Aquí ya no se trata de ultraderecha, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada de estas etiquetas. Ahora lo que se trata es Agenda 2030, que esto va contra las libertades y busca empobrecernos, o Vox o las libertades, la libertad que busca mayor prosperidad, mayor calidad de vida y en definitiva una vida mejor. La diferencia está en esto. Entonces, como nos gobernamos por política, es importante que sepamos escoger bien las opciones políticas, porque son los que controlan nuestras vidas, los que deciden nuestras vidas. Y si queremos más libertad, pues tenemos que castigar en las urnas a los que apoyan o los que fomentan, los que aplican, los que implantan la Agenda 2030. El próximo mes de junio habrá elecciones al Parlamento Europeo. Ojalá que Vox, Partido de las Libertades, pueda tener la mayor cantidad posible de votos, porque así hay alguna esperanza que quiten lo de la Agenda 2030, que quiten lo de privarnos de las libertades y nos obliguen a muchas cosas, que quiten lo de privarnos de muchos derechos y que vamos a tener más derechos, más libertades, más opciones para trabajar con tranquilidad, más posibilidades de que nos ahoguen menos a impuestos y también que nos controlen menos, porque cuanto más nos controlan, menos libertades hay. O sea, queridos amigos, no compráis coche eléctrico, os vais a arruinar y las utilidades no son las mismas que un coche convencional. Un coche convencional os da muchas mejores utilidades y es mucho más barato. Bueno, pero antes de terminar también quiero decir que esto de las emisiones de carbono, emisiones cero. Los derivados fósiles, el caso es que en el planeta, en la Tierra, cada vez se descubren más pozos de petróleo. Hay más pozos de petróleo. Es decir que, aparte también que el refinado del petróleo para convertirlo en gasolina, en gasoil, el combustible que utilizan los vehículos de carburante, pues cada vez la tecnología avanza más y hacen que se pueda refinar de una manera que cada vez contaminan menos. Es un producto que cada vez contamina menos. No sé si te acordáis de antes que había la gasolina con plomo. Quitaron la gasolina con plomo y hicieron otro tipo de gasolina más verde, más ecológica. Pues ahora estos carburantes cada vez contaminan menos. Aparte de lo que contamine, la emisión de carbono que desprende la atmósfera es mínima y prácticamente no contamina. Además es un material fósil, es un material que la naturaleza se autorregenera por sí misma, se autolimpia por sí misma. Además lo que necesita el planeta, la Tierra, es una mejor infraestructura de repartir las aguas para los riegos y pues ir generando más zonas verdes, que haya más árboles, más plantas. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, en los parques? En un parque, cuando hay muchos árboles que dan sombra, pues ahí abajo sí está mucho mejor. En verano, cuando hace mucho calor, por ejemplo. Si en este parque no hubieran árboles y vas en el mismo parque, allí os sentiríais un agobio de calor, una calor mucho más fuerte. Entonces, para equilibrar el clima, para que no se cuestione tanto el tema ese clima y cambio climático, pues lo que hay que hacer es mirar de que haya más zonas verdes, plantar más zonas verdes, mirar de que haya más vegetación por todas partes. Y es muy sencillo y muy fácil de solucionar. El petróleo cada vez más abundante y los fabricantes de automóviles, la tecnología cada vez va avanzando más y hace que los motores consuman cada vez menos carburante. Si antes necesitabas esta cantidad de carburante, pues ahora necesitas esta. Y esto al mismo tiempo que en la Tierra se van descubriendo más y más pozos de petróleo. Y también al mismo tiempo, como la tecnología va avanzando, pues se van inventando, se van descubriendo nuevas energías alternativas. Pero estas energías alternativas pueden estar muy bien, pero hay que mirar siempre que sean las menos costosas. Si una energía cuesta esto y la otra cuesta más, pues es preferible la energía más barata. Si esta nueva energía que cuesta más y es mucho mejor se consigue, puede ir bajando el precio, entonces ya es mejor usar esta otra energía.
y hay que dar tiempo a tiempo y hay que hacer las cosas bien. Por tanto, es importante que ahora estamos viviendo unos tiempos que a los ciudadanos nos están quitando las libertades. Entonces, es importante que nos informemos bien y que no consintamos, que no permitamos que nos quiten libertades y derechos. Y esto quiere decir que tenemos que tener conocimiento de lo que está ocurriendo, conocimiento de causa, tener conocimiento en qué nos están engañando, en qué nos están exponiendo. Pues así, con más conocimiento, pues apartar, marginar a los que van contra nuestras libertades. Es decir, aquellos que aplauden la Agenda 2030, que la Agenda 2030 no es beneficiosa para nadie y ni mejora la vida a nadie, ni al planeta, ni al cambio climático. Es un engaño total. Por esto es importante que os informéis bien. No compréis coche eléctrico. Exigir a los políticos que os dejen usar el vehículo que os dé la gana. Exigir también tener libertad de viajar a donde os dé la gana. Que no se metan con vuestras vidas, que os dejan vivir vuestra vida a vuestro gusto. Si trabajáis más, ganáis más dinero, montáis un negocio, lo sabéis llevar bien y os da mucha ganancia, podáis ser más libres de tener la vivienda que os dé la gana, poder tener el coche que os dé la gana y que podéis ir a viajar a donde os dé la gana y que podéis hacer la vida que os dé la gana. Que nadie desde el gobierno os tenga que decir lo que tenéis que hacer. Viajar en transporte público, que no podéis salir de la ciudad, que no podéis ir a más de 200 kilómetros, por ejemplo, que según vuestra huella de carbono, pues ya no podéis comer carne, no podéis llenar más el depósito, o sancionan, os ponen unas multas por haber sobrepasado, en fin, no consintáis que repriman vuestros derechos y vuestras libertades. Y ahora, afortunadamente, la Constitución, de momento, y mientras no la cambien, reconoce a los españoles la libertad de movilidad por todo el territorio nacional. Y espero que los jueces no lo malinterpreten, porque cuando se diga, el gobierno diga que no se puede viajar a más de 100 kilómetros por la tontería del cambio climático, que el Tribunal Constitucional o los jueces puedan decir y interpretar que la Constitución reconoce la libertad de movimientos y por tanto el gobierno no puede imponer este tipo de medida represiva que recorta nuestras libertades y quita nuestros derechos. Bueno amigos, pues ya sabéis, el nefasto ministro Óscar Puente, pero que se ha creído este tío, que se ha creído este ministro y que se ha creído Pedro Sánchez. No lo consintáis, amigos. Bueno, pues espero que os haya interesado mi vídeo de hoy y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos.